Y pues, Shabbat Shalom, el Elohad Abraham, Isaac y Jacob les bendiga en esta tarde de Shabbat. Estamos en la primera Shabbat, la primera parashá del segundo libro de la Torah, Shemot, que se traduce como nombres, que comprende de Shemot 1:1 al 6:1. 6:1. Y pues estamos en la continuación de lo que vimos en Shaharit y vamos rápidamente a Shemot, capítulo 2, Perek 2, y nos quedamos en el Pasuk 18, 2:18. Y en lo que vamos buscando, vamos a declarar nuestras verajot para pedir permiso al cielo que nos pueda dar su guía, su sabiduría en este estudio. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotat betzivanu al divrei Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenaste el estudio de tu Torah. Padre Celestial, te agradecemos por permitirnos, darnos el honor de estudiar tu Torah. Gracias, Padre, por todos nuestros ajim que han dispuesto su tiempo, su corazón, su voluntad para guardar este día sagrado y buscar tu rostro. Gracias, Padre, por aquellos que están en todo el mundo, que se reúnen para estudiar tu Dabar. Bendícenos, Padre, con una bendición especial en este Shabbat y que así como no nos faltó en esta semana tu Parnasá, tampoco nos falte en la que viene. Tu cuidado y tu protección sean con nosotros. Y por todos aquellos que están pasando alguna dificultad, Padre, y que por alguna razón no pueden estar con nosotros, enfermedad, alguna, alguna problema, dificultad en su familia, en su casa, Padre, que les ayudes a solucionarlo para que pronto se estén con nosotros estudiando tu Torah. Por todos nuestros ajim que todavía tienen alguna enfermedad en nuestro cuerpo, huesos, órganos internos, músculos, articulaciones, opresiones. Padre, que nos liberes, nos sanes, nos restaures, porque tú eres el único que lo puede hacer. Y que a través de los médicos o las medicinas, Padre, nos puedas levantar. Y con mucha fe y confianza en que tú eres el que da todo. Te agradecemos, Padre, por todo esto, en el Sehut y los méritos de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén, ve amén. Bien, bendito sea el nombre del Eterno. Baruch Hu, Baruch Shemo. Estamos en el capítulo 2, verso 18. Ahí nos quedamos. Vimos la última expresión del 17. Vimos cómo hay una tipografía, una tipología, una manera en cómo viene el plan de redención del Eterno con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ah, quien no haya estado con nosotros, se les recomienda pueda escuchar el audio de Shacharit para poder entrar en contexto. Verso 18 dice, después de que viene Moshe y salva a las hijas de Jitro y permite que abreven sus ovejas, verso 18, vinieron a Reuel, estas hijas, con su padre, y él preguntó, ¿por qué causa apuraron en llegar hoy? De ahí podemos entender que era muy común que los pastores se aprovecharan de las hijas al ver las mujeres, les se aprovechaban y las dejaban hasta el último para que bebieran sus ovejas. En este caso ya no fue así y por lo tanto llegaron temprano a su casa. ¿Por qué causa se apuraron en llegar hoy? Y contestaron, vean qué palabras tan interesantes usan, qué términos tan interesantes usan si tenemos que Moshe va a representar a Yeshua, que es el que salva a las 7 hijas, a las 70 naciones de los que están conformadas y que están regadas en todo el mundo, que tiene que ver con los hijos de Israel y que los salva. Si Moshe viene a ser una tipología de Yeshua, entonces vean qué hermoso como dice, un hombre, un hombre egipcio. Vean aquí cómo ellas pues están viendo todo el atuendo que traía Moshe. ADN ibrí, ADN hebreo, pero apariencia egipcia. ¿Quién nos salvó? Decíamos Jesús. Sí, todo atuendo, Jesús romano, Jesús cristiano, pero ADN judío, ibrí, es la misma idea. Así que ellas están viendo la apariencia, pero no lo que hay en el interior. Nosotros ahora lo conocemos y lo entendemos. Un hombre egipcio, lo equivalente a Jesús,
nos salvó, es lo que nosotros cantábamos y decíamos, y es la verdad, esa es en sí una verdad, pero solo estábamos viendo el disfraz. De mano de los pastores, Baruch Hashem, que Yeshua nos salvó de mano de los pastores. También extrajo agua para nosotras, nos enseñó y nos ha estado enseñando. Y dio de beber a las ovejas. Entonces preguntó a sus hijas, ¿y dónde está él? ¿Por qué dejaron al hombre? Recuerden que Yeshua es hombre, como está escrito en 1 Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua HaMashiach, hombre. Llámenlo para que coma pan. 21. Ahora, estos dos versos que vienen a continuación hay que verlos con mucho detalle porque hay algo importante allí. Dice, aceptó Moshe a habitar con el hombre, o sea, con Yitro. Y él, Jitro, le dio a Sífora, su hija, a Moshe. Bien, lo leemos rápido, así como que llegó, lo presentaron, él fue el que nos salvó de los pastores, nos ayudó a darle de beber a las ovejas, e inmediatamente ya habla de un casamiento. Pero debemos de entender en el contexto que no fue necesariamente de una noche para la otra, sino que debieron de haber pasado semanas, probablemente hasta meses, en estos versículos para que Moshe haya elegido, haya gustado de una de las 7 hijas y se haya enamorado de una de ellas y hayan hecho un acuerdo para que sea Sífora la que vendría a ser esposa de Moshe. ¿Ok? Entonces, la narrativa no nos da el contexto de tiempo, pero lo vamos suponiendo. Y entonces, al pasar ese tiempo, acepta Moshe quedarse, obvio, al igual que Jacob. ¿Se acuerdan cuando Jacob fue a buscar esposa? No llevaba dote, que era la tradición y la costumbre. Cuando alguien se iba a casar, varón tenía que pagar una dote, una cantidad sustancial económica o en bienes materiales. Esta dote, estos bienes materiales, podría usar animales, pieles, oro, plata, equivalente a algo que diera el valor a la mujer. Eh, esa dote la guardaba el padre por si enviudaba a la hija, ¿sí? Entonces, ojo de entender para qué era la dote. La dote era para que si llegaba a enviudar la hija tuviera economía para poder seguir adelante, ¿sale? No era que, te doy el pago por tu hija y ahí se acabó. No, sino que los padres eran simplemente como el banco. Guardaban esa economía para que si se diera una viudez, pudiera tener la hija de dónde sacar. Bueno, entonces, Moshe tampoco llevaba dote. Entonces, ¿qué hago? ¿Con qué pago? ¿Con qué pago? Entonces, al igual que Jacob, su padre, quedaron en un acuerdo de voy a trabajar por ti o para ti como pastor de tus ovejas y me das a tu hija. Entonces, estamos viendo la misma línea. Ahora, recuerden que ya estudiamos esto las parashot pasadas, cuando está a punto de morir Abraham. ¿Se acuerdan cuando está a punto de morir Abraham y en la misma parashá muere Sara y va a morir Abraham? Pero de Abraham, después de Sara, dice que tomó a Ketura. ¿Se acuerdan de Ketura? La nueva esposa de Abraham. Y dice que con Ketura también tuvo hijos. ¿Se acuerdan? Que vimos que tuvo 8 hijos más, aparte de Isaac e Ismael. Bueno, lo interesante de esos 8 hijos con Ketura, ¿se acuerdan? Que uno de ellos fue Madián, ¿se acuerdan? Y entonces se deduce que Madián es el padre de los madianitas, de donde vendría Jitro, ¿sí? Por lo tanto, Séfora o Sífora vendría a ser madianita y por lo tanto, hija de Abraham, también tiene sangre de Abraham. Por lo tanto, Moshe, hijo de Abraham, y Madián, Jitro, Séfora, hijo de Abraham. Por lo tanto, ADN de Abraham. Por lo tanto, sus hijos de Moshe y de Sífora, hijos de Abraham. ¿Sí? ¿Se acuerdan que más adelante, ya en la salida de Egipto, Aarón y Miriam
Miriam quien iniciaría o incitaría esta queja en contra de Moshe de por qué se había casado con alguien extranjero, nosotros ya entonces podemos deducir el por qué se enojó el Eterno con Miriam por estarle levantando difamaciones a Moshe. Porque ahora entendemos que los hijos de Moshe sí eran 100% hijos de Abraham, por los dos lados. Bien, ya haciendo esta aclaración, entonces tenemos mitad Moshe, mitad Sífora, hijos de Abraham. Verso 22. Ella dio a luz un hijo, y Moshe llamó su nombre Gershom, o se traduce al español como Gerson, Gershom. Bueno, lo interesante de Gershom, Gerson, es el significado. Esta es la razón de por qué le puso así Moshe. Porque dijo, vean, subrayenlo, porque esto es el hijo pródigo, esto es las 10 casas de Israel, las 10 casas, las 10 tribus de Israel. ¿Por qué le puso Gershon? Peregrino fui en un país extranjero, ¿sí? Peregrino fui en un país extranjero. O sea, estoy aquí en Madián, pero este no es mi lugar. Y soy peregrino. Y estoy en un país extranjero. Esa es la idea. Ok. Si nos ponemos a entenderlo, todos los que sean hijos de Abraham, Isaac y Jacob biológicos, las tribus de Israel que estén en la diáspora, en la Galut, en las naciones, todos los hijos de Abraham, ADN, que estén en México, en Estados Unidos, en Latinoamérica, etcétera, son un tipo de Gershon o de Gerson, ¿sí? Podríamos llamarlos los Gershonitas. La razón es por el significado. Peregrino, porque no somos de aquí. Peregrino fui en un país extranjero. Y es entonces aquí donde nos está dando ya mucha tipología y micra, ensayos, de lo que vendría con la dispersión de los hijos de Israel después de la división del reino, que estarían en un país extranjero. Así que hijos de Moshe, representándose en Gershon, las tribus en todas las naciones. 23. Ocurrió después de muchos días que murió el rey de Egipto. Entonces, ahora, si tienen con qué señalar o con qué marcar, vean, hay 4 calificativos aquí que parecen que son iguales, pero todos son distintos. Vamos a ver. Muchos, muchos días que murió el rey de Egipto. Entonces, marquen, mi traducción así lo dice, ¿ok? Entonces, gimieron, primera marca en la palabra gemir, gimieron los hijos de Israel por el trabajo, segunda marca, y clamaron, marquen clamar. Salud, gracias de nada. Y clamaron, segunda marca. Subió su clamor, tercera marca, clamor, a Dios por el trabajo. Verso 24. Oyó Dios sus clamores, cuarta marca, clamores, ¿sí? Y recordó Dios su pacto con Abraham. Ahí me detengo. Ok, tenemos marcado, gimieron, clamor, clamaron, clamor y clamores. ¿Ok? En mi traducción pareciese que son las mismas palabras, solamente cambia el término. Clamaron, clamor y clamores, diríamos es la misma palabra, pero no es así. ¿Por qué es importante encontrar el detalle y el significado de estas palabras? Porque significan cosas diferentes para que podamos entender la magnitud del asunto que se dio. Entonces, vamos poco a poco. Vamos con la primera palabra. Muchos días murió el rey de Egipto. Entonces, la palabra en hebreo que fue traducida como gimieron es la palabra anak. Anak con K al final y J al final, ¿sale? Anak, háganla así, el Anak. Eso significa simplemente gemir, ¿sí? Gemir. Ahora, los hijos de Israel por el trabajo y la palabra que fue traducida aquí como clamaron es la palabra con doble A, Saak, con un C al final. Saak, Saak. Ahora, pongan o escriban el Soresh o las acepciones, lo que significa Saak. Significa clamar, significa llorar, gemir, gritar,
bramar o lanzar alaridos. Entonces, ya cuando llegamos a la acepción de lanzar alaridos, ya nos vamos dando a entender que no es un simple clamar. Yo no sé si tú, cuando escuchabas aquel pasaje del profeta que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿sí? Ese verso que muy probablemente la mayoría conocemos, qué bonito, clama a mí, yo te responderé. No entendemos la magnitud del asunto. Y la magnitud del asunto es que no es un clamor de, Padre, te pido que me des revelación, no es una actitud pasiva de oración con el Eterno. No es así la expresión saak. La expresión clamar no es algo pasivo, sino es algo en donde se está derramando el alma en gemidos y clamores o alaridos que están dando eh, la profundidad del sentimiento de opresión que se está viviendo y por el cual necesitamos al Altísimo. No es lo mismo decir, hey, por favor, ayúdenme, a decir, hey, por favor, ayúdenme. No es lo mismo. Son dos cosas diferentes. Del cual nos estamos refiriendo aquí es del segundo. Clamar con alaridos, con dolor. Ahora, fíjense cómo las siguientes palabras debieran de ser también saak, porque también dicen clamar, pero no es así. Dice después del primer saak, subió su, y ahí fue traducido como clamor, pero la palabra hebrea que está detrás es shabbat. Shabbat, anótenle a un lado ahí, dice Shabbat. No Shabbat, Shabbat. Shabbat. ¿Qué significa? Significa clamor, significa gemir, pero significa griterío, griterío, ¿sí? Seguimos. Shabbat a Dios por el trabajo. Verso 24. Oyó Dios sus, y ahí una vez más diríamos que es Saak o Shabbat, pero tampoco es ninguna de esas. Es Neacá. Escríbanle Neacá. Neacá. ¿Qué significa? ah, Gemido. Ahí también significa gemido, pero no es la misma palabra anterior. Ahora, para que lo entendamos, vamos a traducirlo en estas palabras y vamos a ver qué dice. Dice, y muchos días murió el rey de Egipto, entonces gimieron los hijos de Israel por el trabajo y lanzaron alaridos y subió su griterío a Dios por el trabajo y oyó Dios sus gemidos. Entonces, estas esta traducción nos está dando más a entender que los hijos de Israel estaban gritando, estaban viviendo realmente un absoluto martirio, dolor y opresión. Solo diremos una cosa de la que podemos deducir en la Torá. ¿Cómo crees que estarían las mamás recién paridas cuando ven que viene un egipcio, arrebata a su hijo varón recién nacido y se lo lleva, y tú sabes que lo va a ir a aventar al río Nilo? ¿Qué crees que sentirían? ¿Cómo crees que se sentiría después? Aparte de tener todo el dolor del recién del parto, ¿cómo se sentiría? ¿Crees que simplemente estaría llorando? Entonces, hay que entender la magnitud de la esclavitud. No es solo estaban matando a sus hijos varones en el río Nilo, los estaban obligando a trabajar en dura servidumbre en diferentes labores, los latigueaban, los vejaban, muy probablemente había violaciones, maltratos, etcétera. Hay que entender bien cómo estaba el espíritu del pueblo para lo siguiente que viene abajo, porque muchas veces tú y yo hemos estado en una situación muy mala, muy adversa, pero hemos sido muy
poco, ¿cómo decirlo? Muy poco expresivos para con Dios. En la circunstancia o situación que hemos estado, hemos orado a Dios, pero no hemos entendido la manera en cómo tenemos que buscar a Dios. Como lo decíamos al principio en el verso del profeta, clama a mí. Ahora ya entiendes más que no es solamente un Señor, te pido por favor que me salves y me ayudes, me proveas. No es una oración así. Clamar, ese clamor de esta profecía con promesa y yo te responderé, no está en base a una oración pasiva, sino está en base a una oración de derramamiento de espíritu, de griterío y de alarido que está derramando la persona delante de su creador. ¿Ya lo entendimos? Entonces, muchas veces oramos sin la actitud correcta. Y entonces viene verso 24. Oyó Dios sus clamores y recordó Dios su pacto con Abraham. Esa expresión de recordar es la expresión en hebreo Nakor, perdón, Sakor. Y Sakor Dios su pacto, recordó Dios su pacto. No es un que se le había olvidado totalmente. Ah, sí, ya me acordé del pacto de Abraham con eso. No, sino es algo que tiene presente, pero que en ese momento lo saca más a la luz. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros hoy estamos en Shabbat, lo sabemos. Pero cuando ya sacamos todo el tema del Shabbat de reposarás tú y tus hijos y los hijos de tus hijos y no harán ningún trabajo, ¿eso es Shabbat? ¿O eso implica Shabbat? Ah, ya entonces te acuerdas bien de lo que es Shabbat. Tú lo sabes, estamos en Shabbat. Pero no es hasta que no sacamos todo lo que implica Shabbat que lo sacas más a flote, aunque tú ya lo sabes. Es más o menos lo mismo. No es que Dios haya olvidado al pueblo de Israel y su pacto con Abraham. Siempre lo tuvo presente, solamente que en ese momento, al tenerlo presente, ahora lo saca más a la luz, ¿sale? Esa es la idea. No es como en la cristiandad de, el Eterno se olvidó de su pueblo, ahí los dejó que sufrieran, no los veía, ni los cuidaba, ni nada, y los dejó que sufrieran. No, no es eso. Es simplemente esta acción. Se acordó Dios de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Vio Dios a los hijos de Israel y entonces supo Dios, dice esta traducción. Y entonces pudo actuar Dios. Verso 3, capítulo 3, perdón, 3, capítulo 3, verso 1. Moshe estaba pastoreando las ovejas de Yitro, su suegro, sacerdote de Midian, condujo las ovejas hasta atrás del desierto. Ya vimos nuestro mapa. En la mañana vimos nuestro mapa, ya vimos que no eran 2 ni 3 kilómetros, era una distancia grandísima desde Madián hasta el monte Oreb, ¿sí? Y llegó al monte de Dios, Oreb. En este momento, la narrativa, el escritor Moshe ya está declarando cuál monte. En ese momento, Moshe mismo, cuando ve la zarza, ni sabía cómo se llamaba exactamente ese monte. Dos, se mostró el ángel del Eterno a él. Y aquí viene el concepto de agencia divina para poder interpretar correctamente las escrituras, porque no debemos de ver solo lo que nos conviene. Pongan atención. Verso 2. Se mostró el ángel del Eterno. ¿Quién se está mostrando en la zarza? Lo dice claramente al principio, un ángel, un malaj, un enviado, un emisario. ¿Va? Bien. Es el ángel el que está en la zarza. Se mostró el ángel del Eterno a él en una llamarada de fuego dentro de la zarza. ¿Sí? Entonces, ¿quién está hablando en la zarza? El ángel. Él, Moshe, vio aquí que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces, se dijo Moshe, me apartaré ahora y veré esta gran visión, por qué motivo no se consume la zarza. Están en el desierto y es típico que hubiera alguno que otro incendio y de repente sabemos, ya vimos las imágenes de la zarza, ya se está consumiendo, que se esté quemando no era algo difícil o algo sobrenatural. Eso no es lo sobrenatural. Eso lo veían cotidianamente. Y es aquí un aspecto muy interesante para con nosotros, porque el Eterno usa lo normal, lo natural en nuestras vidas diarias. En este caso, una zarza ardiendo no es algo sobrenatural.
¿ok? El Eterno de la misma manera nos ha hablado en muchas formas con lo natural a nosotros, pero usando lo natural, el Eterno nos llama más la atención con un toque de sobrenaturalidad. ¿Cuál es el toque sobrenatural? Que la zarza no se consumía, ¿sale? Entonces, ojo, porque muchas veces el Eterno ha querido comunicarse con nosotros y nosotros bien ignorantes, bien faltos de entendimiento y de saber eh, como Samuel cuando era niño. Shemuel, Shemuel. Y ahí va Shemuel, se para y va con Elí. Heme aquí que tu siervo oye. Y se voltea Elí y le dice, no, no, yo no te he llamado, vuélvete a dormir. Y se va a dormir. Shemuel, Shemuel. Se levanta Shemuel y va con Elí. Heme aquí que tu siervo oye. Eli le dice, no, yo no te he llamado. ¿Qué está pasando ahí? Que Shemuel no reconocía la voz del Eterno porque no se había manifestado a él y porque no tenía la sabiduría, el conocimiento y la experiencia de reconocer la voz del Eterno. Así muchas veces nos ha pasado. Así muchas veces nos ha pasado. El Eterno nos ha hablado en sueños. El Eterno nos ha hablado en experiencias cotidianas, nos ha hablado en situaciones, nos ha hablado a través de la palabra, nos ha hablado en la lectura de la mañana, nos ha hablado en la parashá del Shabbat, etcétera, etcétera, etcétera. Nos ha hablado directamente y nosotros sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque nos falta experiencia. En este caso, algo que debemos de notar cuando debemos de entender, saber, distinguir cuando el Eterno nos habla es, el Eterno usa lo natural con un toque de sobrenaturalidad, ¿sí? Así que, la zarza ardiendo, natural. Toque sobrenatural, no se consumía. Seguimos leyendo y dice, verso 3. Entonces se dijo Moshe, me apartaré ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué motivo no se consume la zarza? Vio el Eterno que se apartó para ver, entonces Dios lo llamó. Vean aquí cómo ya cambia el término de quién está en la zarza. Dice, verso 4. Vio el Eterno, y ahí estaría el tetragramatón, Yud He Vav Hei, vio el Eterno que se apartó para ver, entonces Elohim lo llamó desde dentro de la zarza. Entonces, hay que ser honestos académicamente para poder interpretar correctamente aquí. La mayoría de los cristianos interpretan que Dios mismo, el Padre, Hashem, lo está llamando en la zarza. Es cierto, pero a la vez no, por todo lo que nosotros ya sabemos del concepto de agencia divina y por lo que leímos en el pasaje anterior. Es el ángel que es Elohim, ya lo vimos, todo el término de Elohim, los ángeles pueden ser Elohim, pueden ser Dios, eh, con toda la autoridad de llevar el nombre sobre sí, el tetragramatón, para presentarse y hablar como si fueran el mismo eterno, pero son la representación del eterno, ¿sí? Más adelante en el libro de Geburot, en el libro de Hechos, cuando detienen a Esteban, y Esteban está dando solemne declaración de su fe, él comienza a hacer la narrativa de todo el pueblo de Israel en toda la historia, y cuando llega a este punto de la zarza con Moshe, confirma que el que está hablando en la zarza es un ángel, ¿sale? Entonces, es aquí el grande problema del cristianismo de confundir a Jesús con el Padre y a los ángeles con el mismo Padre, ¿sí? Ese es el grande problema del cristianismo, de no conocer estos conceptos, estos principios escatológicos de contexto hebreo y de saber que nadie ha visto a Dios, al Eterno, al Padre, jamás. ¿Sale? Él se ha manifestado a su creación, al hombre, a través de sus emisarios. Y el máximo emisario es Yeshua de Nazaret. Bien. Seguimos adelante entonces, es el ángel, pero se presenta como si fuera el Eterno. Verso 5, y dijo el Eterno, no te acerques aquí, saca tus zapatos o eh, tus sandalias de sobre tus pies, porque el lugar donde tú estás parado sobre él, una tierra sagrada es. Bien, contexto. Moshe, ¿a qué se dedica? Pastor de ovejas. Y si es pastor de ovejas y anda entre las ovejas, ¿qué es lo que más
lo más probable que tuviera en la suela de sus sandalias. Popo de oveja, ¿sí? ¿Sí? Entonces, de aquí aprendemos principios que vamos a aprender más adelante en Vallicra, en el libro de Levítico, cuando habla acerca de la limpieza y la pureza del hombre. D. Ninguna suciedad, ni espiritual, ni física, puede estar delante de una manifestación palpable del Eterno, ¿sí? Debemos de cuidar eso, nuestro aseo personal cuando nos presentamos delante del Eterno, ¿sí? Por eso, rápidamente, está prohibido hacer oración en el baño. Aunque no estés en el baño defecando, está prohibido de todos modos hacer oración en el baño por el lugar que representa y que está, ¿sí? Si está sucio físicamente, tampoco está tan propio que te presentes en oración. Al fin y al cabo, podemos hacer la tefilá, pero lo más correcto es estar limpios, presentables. Por eso es que cuando nos reunimos, cuando hacemos las santas convocaciones, cuando vamos a las fiestas, se pide que haya limpieza, que haya una purificación previa, lo que es conocido como el baño, que vengamos todos bañados, por todo lo que implica, ¿sale? Entonces ahí vemos principios importantes. Verso 6. Dijo además, se presenta, yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces ocultó Moshe su rostro porque temió observar la representación de Dios o ver a Dios, ¿sí? Ahí ya, desde ese punto, todo el mundo sabía que no se podía ver a Dios. El que viera a Dios moría. Por eso es que temió Moisés ver, porque pensaba que era el mismo Dios. Dijo 7. Dijo además el Eterno, he visto el sufrimiento de mi pueblo que está en Egipto y sus clamores. Ahora ya entiendes la magnitud, no es simplemente, ay, qué difícil, qué duro, trabajé hoy. No, es el clamor, el griterío, el vocerío, los alaridos que sacaban. Los he oído que son por causa de las opresores, porque yo conozco sus dolores, y he bajado para socorrerlos de manos de Egipto y hacerlos subir de la tierra aquella, a la tierra buena, amplia, la tierra que emana leche y miel, al lugar del Kenaní, del Gití, del Emorí, del Perisí, del Gibí y del Jebusí. ¿Sí? Hemos hablado que estos narrativas son una micra, son un ensayo, es una paralelismo del libro de Apocalipsis. Cuando vuelva a haber esta gran reunión de los hijos de Israel para ir a la tierra de Israel, va a ser el mismo proceso. En este momento, los hijos de Israel se están multiplicando, están a punto de salir de la tierra de Egipto para ir a conquistar, pero hay otros pueblos en la tierra de Canaán. Está el Kenani, el Gití, el Emorí, el Perisí, el Gibí, el Jebusí. Y ellos no se van a querer ir nada más porque sí. Ah, ya vinieron los hebreos, vámonos porque ya llegaron. No, sino que ellos no se van a ir y va a haber guerra. Lo mismo hay al día de hoy. Hoy en día, pues ya no podremos decir que está el Jebusí, el Emorí, el Perisí, etcétera. Pero sí está el filisteo o el palestino, está el jordano de Jordania, está el sirio de la región de arriba del norte de Israel, los sirios, están muchos árabes y muchos egipcios están allí y ellos no se van a querer salir porque sí. Entonces es la mismo paralelismo. Verso 9. Ahora, he aquí que el clamor de los hijos de Israel llegó a mí y también vi la opresión con el que Egipto los oprime. Entonces ahora anda que te enviaré al faraón y saca a mi pueblo, a los hijos de Israel. ¿A quién va a venir a sacar Yeshua de entre las naciones? A su pueblo. ¿Quiénes? Los hijos de Israel. 11. Y contestó Moshe a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y para sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y aquí ya comienza el temor de Moshe porque no tiene la experiencia, sabe perfectamente cómo se maneja la corte de Faraón, sabe que Faraón no es cualquier capataz, que es cualquier terrateniente, sabe que Faraón tiene autoridad, poder, ejército y demás. Él se crió bajo esa figura. Entonces, le dio miedo a Moshe ir y enfrentar el poderío que representaba Faraón. Y entonces le dice, 11, y contestó a Moshe a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y para sacar a los hijos de Israel de Egipto? Le contestó Dios, porque estaré contigo, y esto será para ti una señal que yo te he enviado.
Cuando saques a mi pueblo de Egipto, servirán a Dios sobre este monte. Pero dijo Moshe a Dios, he aquí yo vendré a los hijos de Israel y les diré, el Dios de vuestros padres me envió a ustedes, y ellos me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Quiere decir que hasta ese momento todos los hijos de Israel solo mencionaban las expresiones semejantes como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac o el Dios de Jacob, o simplemente Elohim, Dios, o sus títulos, el Altísimo o el Todopoderoso, el Elión, el Shaddai, ¿sí? Solo usaban esos títulos. No se había revelado hasta este momento que estamos leyendo aquí, no se había revelado lo que conocemos como el tetragramatón, el nombre inefable, el nombre divino, el nombre sagrado. Si tú lo lees en los capítulos anteriores, si tú ves que ahí está escrito, por ejemplo, los que tienen la traducción del hebreo al español, como la que yo tengo, vayan a la página 252. En la página 252, en la primera línea del lado hebreo, está el tetragramatón, ¿sí? En la primera línea del lado hebreo, que sería el verso 17 del capítulo 1, 1:17, se menciona el nombre del Eterno y está escrito el tetragramatón. La pregunta ilógica sería, bueno, ¿por qué? ¿Por qué ya está escrito antes de que sea revelado aquí? Y así si buscáramos, hay más nombres al principio de Shemot y al final de Bereshit. Bueno, es que aquí el escritor, que es Moshe, él ya sabía el nombre del Eterno y cuando comenzó a escribir, usó los diferentes términos para referirse al Altísimo. Elohim, el Elión, el Shaddai, eh, y el Tetragramatón. Pero no es sino hasta este verso, el verso 14 de Éxodo 3:14, cuando por primera vez se revela a Moshe y por extensión al pueblo de Israel el nombre que es sobre todo nombre, el nombre inefable del tetragramatón. Ahora, para esto, para poder seguir, vamos a ver esta imagen que tenemos por aquí para entrar en contexto. Bien, ahí tenemos la zarza que no se quemaba. Aquí está. Lo que tenemos hasta abajo es la transliteración al castellano, al español, así lo podemos ver. Eh, em, En el español empezamos de izquierda a derecha, así que la Y sería la Yud, ¿sale? Y Yud, la H la Hei, la W la Vav y la H sería la Hei. Bien, en la parte del medio tendríamos el hebreo moderno, que ya empieza de derecha a izquierda. Yud, Hei, Vav, Hei. Todo mundo, nosotros, todo mundo, y sobre todo en las traducciones que tenemos, viene este hebreo moderno. La Yud, la Hei, la Vav y la Hei. Pero ese no sería la figura. Estamos hablando de raíces hebreas, estamos hablando de sendas antiguas, de Shevilin Atikim, y si somos técnicamente más precisos, ni siquiera el hebreo moderno en la Yud He Vav He sería el nombre del Eterno, ¿sí? Eso ya es una figura escrita moderna. Lo que recibiría y se escribiría la Torá sería en la primera línea, la primera figura, el paleo hebreo. Cuando Moshe recibió el nombre por primera vez del Eterno, recibió esta figura, la que vemos en el paleo hebreo, la de arriba, ¿sí? Que es conocida también como el arameo, ¿sale? Es conocida como paleo hebreo o como el arameo, la versión original del nombre sagrado. Así que si vemos el español, eso no es original. Si vemos el hebreo moderno, eso no es original. Lo original sería el paleohebreo del lado con sentido arameo. Ahora, esto es muy interesante porque cuando llegamos aquí está una línea en hebreo moderno y todos nos acostumbramos a este hebreo moderno del nombre divino.
la Yud, la Hei, la Bab y la Hei. Pero si somos más originales y queremos ir a la raíz de todo, no deberíamos de estar usando para el nombre divino el hebreo moderno. Deberíamos de estar usando el paleohebreo, tal como lo usaron en el tiempo de los escritores de las cuevas del Qumran, de los rollos del Mar Muerto. Hemos hablado en esto en una conferencia, hemos hablado de esto también en otros episodios, que los pergaminos que encontraron en las cuevas del Qumran estaban escritos en hebreo herodiano, que era el hebreo en el cual se escribía en el tiempo de el siglo primero y siglo dos antes, siglo primero y siglo primero antes de Mashiach y después de Mashiach, ¿sale? Que es el periodo aproximado donde encontramos a los esenios en la zona de las cuevas del Qumran. Bueno, entonces, lo interesante aquí es esos rollos escritos en el hebreo herodiano, ni siquiera el hebreo moderno, ojo, hebreo herodiano. Pero cuando escribían el nombre sagrado, el nombre inefable, no lo escribían en hebreo herodiano, lo escribían en el paleohebreo, como lo vemos encerrado en el círculo azul, ¿sí? Alrededor hebreo herodiano, pero cuando llegaban al nombre sagrado usaban el original, que era el paleohebreo, ¿ok? Tratando de guardar la línea sagrada de lo que realmente representa el nombre del Eterno, ¿sí? Esto fue muy usado sobre todo en el Pesher Habacuc, en el comentario de Habacuc que encontraron, del profeta Habacuc que encontraron en los cuevas del Mar Muerto, en los manuscritos del Mar Muerto, ¿sí? Entonces, esto es algo muy hermoso, muy bonito y muy interesante a tomar en cuenta, porque como volvemos a decir, si lo ponemos al español, pues realmente ese no es el nombre del Eterno, aunque está en español, no es el nombre del Eterno. Es algo así como decir de Yeshua cambiarlo a Jesús. Jesús ya es español. Tú dime, ¿qué preferirías, el español o el hebreo del nombre del Mesías? ¿Prefieres Jesús o prefieres Yeshua? Si ya conoces que tienes que regresar a las sendas antiguas, que tienes que regresar a la raíz raíz, pues obvio dirías, yo no quiero Jesús, yo quiero Yeshua. Perfecto. Entonces, no deberíamos de estar usando el Yud He Vav He en la H, en la Y, H, W, H, porque ese no es el nombre. Si nos vamos al hebreo moderno, tampoco debería de ser el hebreo moderno para el nombre de sagrado, como lo conocemos, la Yud, la Hei, la Bab y la Hei, así como la conocemos. Deberíamos de estar usando el paleohebreo, que es lo más original, ¿sí? Entonces, cuando el Eterno se revela por primera vez con su nombre sagrado a Moshe, no usa para nada, nunca se te ocurra pensar que usó el hebreo moderno, ni mucho menos el YHWH, sino usó el paleohebreo. ¿Ok? Bien, ahora vamos a regresar a nuestra lectura y entonces pregunta Moshe, ¿qué les voy a decir? ¿Quién me manda? Entonces dijo Dios a Moshe, viene una expresión que tiene que ver con el nombre, pero que no es el nombre. Ojo, ¿eh? Le dice, Asher Haya, ¿sí? 14. Entonces dijo Dios a Moshe, Asher Haya, seré el que seré, ¿sí? Viene el verbo ser implícito en esta expresión. El ser, el que existe en sí mismo, el que existe en sí mismo y no tiene ningún origen ni ningún fin. Esa expresión Asher Haya implica el ser, el que existe en sí mismo, el que no tiene ningún origen, ninguna procedencia, ni no tiene ningún fin, ¿sí? Esa es la idea de hacer Asher Haya. Pero ese no es el nombre, eso es un principio de la idea del nombre. Y entonces dice, entonces dijo el Eterno a Moshe, Asher Haya, y dijo además, así dirás a los hijos de Israel, el que seré, el que seré, esa expresión del que seré ya la maneja como el que siempre existe, el que siempre existe y no tiene fin, el que seré me envió a ustedes.
Verso 15, y aquí viene lo interesante y lo importante. Dijo además Dios a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, y aquí ya viene el tetragramatón, aquí ya viene el paleo hebreo en el tetragramatón. Yud, Hei, Vav, Hei. Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob me envió a ustedes. Esto es, Yud, He, Vav, Hei, Elohim de vuestros padres, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob me envió a ustedes. Y es por primera vez aquí donde se usa o se manifiesta o se revela el nombre sagrado. A partir de aquí, ¿sí? Y a partir de aquí, Moshe comienza a difundir el nombre sagrado. Verso 16. Anda, reunirás a los ancianos de Israel y les dirás, el eterno Dios de vuestros padres se mostró a mí, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, diciendo, recordar he recordado a ustedes y a los que les hacen en Egipto. 17. Y he dicho que haré subir a ustedes del sufrimiento de Egipto a la tierra del Kenani, el Kití, el Emorí, el Perisí, el Jibí, el Jebusí, a la tierra que mana leche y miel. Ellos oirán tu voz, vendrán tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y les dirán, el eterno Dios de los Ibrim se manifestó a nosotros, por eso ahora iremos, lo ruego, en camino de 3 días, redención, en el desierto, y ofreceremos al eterno Dios nuestro. Pero yo sé que no dejará a ustedes el rey de Egipto irse, sino como mano fuerte, extenderé mi mano, castigaré a Egipto con todas mis maravillas que haré en su interior, y después de esto enviaré a ustedes. Pondré la gracia de este pueblo a los ojos de Egipto, entonces ocurrirá que cuando se vayan, que no se irán vacíos, pues pedirá una mujer de su vecina y de la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, los colocarán sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojarán a Egipto. Bien, realmente Egipto se había hecho una potencia mundial gracias a los hebreos. Así como Jacob enriqueció a Labán, su suegro, por los méritos de Jacob, por la bendición que había en Jacob de parte del Eterno, Labán se benefició. Lo mismo aquí, los egipcios se habían beneficiado desde los tiempos de Joseph y se hicieron muy ricos. Y ahora no iban a salir con las manos vacías, sino que iban a tener en un solo día su salida, la noche de Pesaj, iban a tener el pago por todo el trabajo que hicieron durante varias décadas como esclavos. Qué interesante. Verso 4, capítulo 4, 1, 4, 1. Respondió Moshe y dijo, y si ellos no me creyeren y no oyeren mi voz, porque quizás dirán, no se mostró a ti el Eterno, y ahí ya está usando el tetragramatón. En esta versión, cada vez que diga Eterno, está usando el tetragramatón. Cuando dice Elohim, es Elohim. Bien, ahora, pongan atención y marquen a partir del verso 2, porque en el verso 2 al verso 9 tenemos el plan de redención. Una vez más, otra micra, otro ensayo del mensaje de redención. ¿Cómo el Eterno va a redimir a su pueblo en ese momento histórico? ¿Y cómo el Eterno va a redimir al mundo entero en el final de los días? Aquí está el mensaje oculto, ¿ok? Así que marquen y pongan mucha atención a partir del 2, porque aquí está el mensaje. Vamos a leerlo de seguidito y después lo explicamos, paso por paso. 4:2 dice, entonces le dijo el Eterno, ¿qué es esto que hay en tu mano? Y le contestó Moshe, un báculo o un bastón. 3. Entonces dijo el Eterno, arrójalo a la tierra. Y Moshe lo arrojó a la tierra y se hizo una serpiente. Y huyó Moshe de delante de ella. Dijo luego el Eterno a Moshe, extiende tu mano y toma su cola. Extendió su mano y la tomó. Y se hizo un báculo en su mano. 5. A fin de que tengan fe de que se mostró a ti el Eterno, Dios de tus padres, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob. Les dijo el Eterno además, pon ahora tu mano en tu axila. O sea, la metió aquí, en su axila. Pon tu mano en tu axila. Y puso Moshe su mano en su axila, la sacó y aquí su mano estaba leprosa, ¿sí? No necesariamente lepra de Sarat como tal, sino tal vez lo que conocemos como hoy como el petiligo, que es que todo lo que es la primer tegumento de la piel se va y queda completamente la parte de abajo y se ve blanca, 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 blanca.
Algo así, no necesariamente la zarat, la lepra como la conocían antes, sino que un tipo de petiligo donde se veía completamente blanca, blanca, blanca la piel. Obvio, para ese momento, al igual como para nosotros, eso es una enfermedad, ¿sale? Bien. Entonces, mete su mano y se pone blanca, blanca, blanca. Aquí menciona la expresión zarat, como el color de la nieve. Verso 7. Entonces dijo el Eterno, vuelve a poner tu mano en tu axila. Sabemos que en ese momento el zarat, como esas enfermedades cutáneas, no tenían cura, no había cura. Y volvió a poner su mano en su axila y la sacó de su axila y aquí volvió a ser como su carne, se restauró, ya estaba sana, en un abrir y cerrar de ojos. 8. ¿Y será que si no tendrán fe en ti, ni oirán a la voz de la señal primera, han de tener fe a la voz de la señal última? Pero será si no creyeren tampoco en las dos señales estas, vean que está hablando de señales, ni oirán tu voz, entonces tomarán de las aguas del río. Ahí me detengo. Vean cómo lo expresa el verso 9. Pero será si no creyeren tampoco en las dos señales estas. Hay dos señales previas. Y vean la palabra que viene a continuación. Em, ni oirán tu voz. ¿Quién va a hablar? Moshe. ¿Qué significa tu voz? Hablando de Moshe. ¿Qué significa tu voz de Moshe? Significa la Torá. Significa los mandamientos. Significa el Pentateuco. Significa el Humash. ¿Ok? Entonces, si no escuchan a las señales y tampoco están poniendo atención a la Torá, entonces, verso, vamos, entonces tomarás de las aguas del río y derramarás en el lugar seco, y serán las aguas que tomarás del río vueltas en sangre en lugar seco. Bien. En esas tres señales tenemos el plan de redención para ese momento histórico y para nuestros días y durante toda la historia del pueblo de Israel. ¿Cómo? En tres pasos. Vamos a ver. Primer paso, una serpiente. ¿Qué simboliza la serpiente? La serpiente, inmediatamente, Satanás. Muy bien, vamos bien. Serpiente, Satanás. ¿Qué simboliza Satanás y la serpiente? Ah, pues nos remonta al huerto del Edén. ¿Y qué pasó en el huerto del Edén? Pecado. Perfecto. Entonces, vayan bien. Serpiente, Satanás, pecado. Muy bien. La serpiente, por Satanás, introdujo el pecado. Hasta ahí vamos. Viene una segunda señal. La segunda señal es lepra, zarat, una enfermedad incurable que en algunas ocasiones era sentencia de muerte. Quien le daba zarat, les daba este tipo de enfermedad cutánea, literalmente ya era desahuciado. Ya, nada más hay que esperar a que muera. ¿Sí? Entonces era una enfermedad incurable que llevaba a la muerte. Bien, repasamos. Serpiente, Satanás, pecado. Esto nos origina una enfermedad incurable o esto nos lleva a una enfermedad incurable con sentencia de muerte. ¿Hasta ahí vamos? Vamos. ¿Cómo va a lograr salir el pueblo de Israel? A través de la tercera señal. ¿Cuál es la tercera señal? Agua y sangre. Agua convertida en sangre, agua y sangre. ¿Cierto? Vamos a ver. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Yeshua de Nazaret? Convertir el agua en vino. ¿Sí? En las bodas de Canaán. Convirtió el agua en vino. ¿Qué simboliza el vino en las escrituras del Brit Hadashah? La sangre del nuevo pacto. Entonces ahí tenemos ya la primera figura, agua y sangre. Pero ahí no nos quedamos. Vamos a ver, estudiantes de Torah. Esa es una primer señal de agua y sangre con Yeshua HaMashiach. Pero queremos la máxima, queremos la perfecta micra, tipología del agua y sangre con Yeshua HaMashiach. ¿Quién me dice dónde y cuándo? Exactamente.
A ver, permítame, voy a abrir el micrófono. ¿Listos? ¿Listos? ¿Quién me dice? En el madero, More, Muy bien. Exactamente cuándo del madero. cuando le clavan la daga en su costado y sale agua, Y la agua ahí. sangre. Exactamente. Baruch Hashem, Mazel Tov, hermanita. Muy bien. Perfecto. Vamos a volver a cerrar aquí, permítanme. Ahí, bueno, es acá. Gracias. Muy bien. Y aquí tenemos otro ejemplo de la expresión de nuestro maestro de justicia, Yeshua de Nazaret, cuando dijo, de mí habló Moshe y los profetas. Porque en el camino de redención, el plan perfecto del Eterno para redimir, para sacar, para salvar a su pueblo de las naciones de Egipto, viene un plan de redención ideado por él y que va a efectuarse o ejecutarse bajo el mandato, la dirección de Moshe. Si lo traemos a nuestros días, un plan perfecto ideado por Hashem que va a efectuarse y a hacerse práctico, palpable, a través de su líder, de su Goel, Yeshua HaMashiach. Porque la serpiente que trajo el pecado dio por consecuencia una enfermedad incurable que nos llevaría a la muerte. Solo un milagro nos salvaría. Al igual que al leproso, solamente un milagro lo salvaría. ¿Cuál es ese milagro? El milagro del madero. El milagro de la muerte de Yeshua de Nazaret. Cuando le clavaron la lanza en su costado, dice la escritura en Yohanan, aquí lo tengo, aquí lo tengo. En Yohanan, ay, pues ya no lo tengo. Yohanan 19:34 dice que cuando clavó el soldado romano la lanza en su costado, salió agua junto con sangre. ¿Nunca te preguntaste de por qué agua y sangre? Sí, yo sí, pero no tenía la respuesta hasta el día de hoy. Y la respuesta es, ahí está el plan de redención de Hashem, descrito, anunciado desde el suceso de Moshe y la zarza. Y que más adelante se va a efectuar cuando ya llegue a Egipto y lo haga palpable con toda la multitud de los hijos de Israel porque vieron esas señales y entonces creyeron. Fue la fe en esas señales, en creer en ese plan, en creer en esos sucesos, fue esa fe lo que causó que los hijos de Israel, al escuchar a Moshe, el Dios de Israel, Yud He Vav He, me ha enviado. Y miren, y la serpiente, y miren la lepra, y miren el agua en sangre. Este es el plan del Eterno para redimirnos, sacarnos de la esclavitud de Egipto. Creyeron. Y entonces activó su fe. Y ahí está descrito el plan de redención hasta nuestros días, desde los tiempos de Moshe. Seguimos. Bien, verso 10, 4:10. Dijo Moshe al Eterno, ruego a mi Señor, yo no soy yo un hombre elocuente, ni ayer ni anteayer, tampoco desde entonces que hablaste a tu siervo, porque torpe de boca y torpe de lengua soy yo. O sea, eso de hablar en público y menos en frente de Faraón, dice Moshe, no es lo mío. Entonces le dijo el Eterno, ¿quién puso la boca a la persona? ¿Quién pone mudo, sordo, vidente o ciego? ¿Acaso no soy yo? Ahora anda que yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que vas a hablar. Imagínate la escena. 13. Y contestó, ruego mi señor, envía por favor por mano de quien envíes. Ay no, qué valor de Moshe. Qué valor de Moshe y cómo es que no fue fulminado ahí. O sea, no está hablando con cualquiera. No le está diciendo no a cualquiera. Híjole, qué paciencia de nuestro Padre Eterno. 14. Se enojó el Eterno con Moshe y le dijo, ok, entiendo tu debilidad, voy a parafrasear, entiendo tu debilidad, entiendo tu falta
de ser inexperto en este asunto, pero yo veo que tú tienes potencial. Así que voy a tener un poco de paciencia, así que te voy a ayudar. Y entonces contestó ¿dónde? 14. Se enojó el Eterno a Moshe y le dijo: ¿acaso yo no sé que Aarón, tu hermano, el Leví, él habrá de hablar? Ok, te voy a poner ayuda. Que te ayude tu hermano a Aarón. También he aquí, él está saliendo a tu encuentro, él te verá y se alegrará en su corazón. En ese momento que está hablando el Eterno con Moshe, el ángel a través de con Moshe, el Eterno se estaba revelando a Aarón para decirle que fuera hasta esa montaña a hablar con Moshe. 15. Le hablarás y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con su boca, y enseñaré a ustedes lo que habrán de hacer. Él hablará por ti al pueblo, y será que él actuará por ti como tu boca, y tú serás para él como, aquí la expresión la cambiaron, yo tengo amo, la traducción dice amo, pero es Elohim. Ahí la traducción es Elohim. Tú serás Elohim para él. Ya lo estudiamos en el concepto de Elohim. Tú serás Dios para Aarón, ¿sí? Y él será tu profeta. 17. Y este báculo tomarás en tu mano con el cual harás las señales. 18. Fue Moshe y volvió a Jeter o a Jitro, su suegro, y le dijo: iré por favor, volveré a mis hermanos que están en Egipto y veré si todavía viven. Y contestó Jitro a Moshe: anda en paz. 19. Entonces dijo el Eterno a Moshe en Midian: anda, vuelve a Egipto porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Esto se lo dijo el Eterno para que no tuviera tanto temor en regresar, porque la duda y el temor estaba presente. Buscaban para matarme porque maté al egipcio. 20. Tomó Moshe a su esposa y a sus hijos, los hizo montar sobre el asno y volvió hacia la tierra de Egipto. Y tomó Moshe el báculo de Dios en su mano. Dijo el Eterno a Moshe: cuando vayas para volver a Egipto, considera todas las maravillas que puse en tu mano y las harás delante de Faraón, pero yo fortaleceré su corazón y no enviará al pueblo. Entonces le dirás al Faraón: así dijo el Eterno, mi hijo primogénito es Israel. Y aquí viene el principio del hijo, el Ben Elohim. Aquí viene el principio para el pueblo de Israel del Ben Elohim, del Hijo de Dios. Israel como nación no solo es hijo de Dios, es el primogénito de Dios como tal, como nación. ¿Cuál es la misión y función del primogénito? Cuidar y proteger a los demás hijos. Esto es, Israel debería de ser luz a las naciones. Ya hemos hablado de esto. Israel debería de estar enseñando la Torá a las naciones, pero se cerró Israel, se cerraron los judíos y solo enseñan Torá a los propios judíos. Las sinagogas por muchos siglos estuvieron solamente para puros judíos. Y cuando venía un gentil a querer aprender, tenían muchas, pero muchas reservas, para aceptar a los gentiles. De hecho, hay un midrash en el judaísmo donde, te lo digo rápidamente, al gentil que quiere conocer Torah o aprender Torah se le debe de rechazar 3 veces, ¿sí? Entonces no era tan fácil. No están cumpliendo como debe el ser luz a las naciones enseñando Torah. Bueno, pero esa es su función. Y en los días del Mashiach, esa será su función. Verso 23. Y te digo que envíes a mi hijo para que me sirva. Y aquí viene otro principio. ¿Para qué el Eterno saca a su pueblo de la esclavitud? ¿Para qué lo saca? Para que le sirva. No es, te saco de la esclavitud para que andes como chivito loco ahí en los montes haciendo en la gracia lo que quieras. No, es, te saco de la esclavitud para que me sirvas. Ese es el principio. Por lo tanto, todos los que alcancen Yeshua, salvación, a través de los méritos de Yeshua HaMashiach y reconozcan la Torah vigente, el Shabbat vigente, las fiestas vigentes, a servir al Eterno. ¿Sí? Esa es la verdadera razón de los que son santificados, los que son justificados. Somos salvos no para andar libres en la gracia haciendo lo que queramos. Somos santificados, somos justificados para servir al Eterno. Verso mitad del 23. Pero si te niegas a enviarlo, he aquí que yo mataré a tu hijo primogénito. Ya de lleno le está dando el principio y el fin de la película a Faraón, ¿sí?
Ya le está anunciando cuál va a ser la última plaga y ya le está anunciando el cómo va a ser que saque al pueblo de Israel de Egipto, matando a su primogénito. 24. Medida por medida. 24. Ocurrió en el camino, en el mesón, que lo encontró el ángel del Eterno y trató de matarlo. Entonces imagínense la escena. Van de camino, tienen que descansar, encuentran un mesón, va Moshe, su esposa y sus hijos. Y entonces un ángel se presenta y quiere matar a Moshe. No, 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 que no lo mate, si no ya no hay redención y ya no lo saca. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo matará o no lo matará? Muy bien, no lo mata. Perfecto. 25. Entonces tomó, y aquí vean, entonces tomó Sífora, un pedernal afilado, como cuchillo, y cortó el prepucio de su hijo y lo arrojó a los pies de él, de Moshe, y dijo por su hijo, a mi esposo en sangres tú me hubieras hecho. 26. Se retiró el ángel de él, de Moshe, entonces ella dijo, esposo en sangres por la circuncisión. Estos son unos pasajes un poco difíciles y oscuros, porque uno dice, ¿cómo es que un ángel? A ver, Dios manda a Moshe a sacar al pueblo de Israel, pero un ángel del Eterno lo quiere matar. ¿Cómo? Bueno, una respuesta, no nos elevamos en soberbia, en decir que tenemos toda la verdad y todas las respuestas, sino que decimos, una respuesta es, Moshe estaba violando el pacto que hizo Dios con sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, al no circuncidar a sus hijos. Recuerden, este pacto lo encontramos en Bereshit 17. Y este pacto, cuando lean Tarea, lean, en Bereshit 17, al final de detallar la circuncisión ordenada por el eterno Abraham, al final dice, quien no circuncide a sus hijos será cortado de su pueblo. ¿Qué significa la expresión cortado de su pueblo? Dos cosas. Una, literalmente el Eterno lo puede matar físicamente de sobre la faz de la tierra, o pueda que muera ya de viejo como tal, pero su alma no entra con el pueblo, ¿sí? Entonces, eh, está la sentencia con el Brit Milá, quien no cumpla con el Brit Milá, cortado de su pueblo. Esa es la razón por la cual el ángel quería matar a Moshe, porque no había circuncidado a Gershon. Ahora, aquí vamos a deducir el por qué probablemente no lo había circuncidado Moshe. Y una razón muy probable es por Séfora, ¿sí? Muy probablemente Séfora, al no estar en el contexto hebreo, no sabía ni entendía lo de la circuncisión. Probablemente Moshe nace su hijo y dice, octavo día hay que circuncidarlo. Pero Séfora dijo, no, ¿qué aberración es esa? ¿Cómo vas a lastimar a mi hijo? No, 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 no lo hagas. Lo podemos deducir en que es ella, quien al ver en peligro de muerte a su esposo, dice, no, siempre sí sabes que sí, circuncidamos al niño. Y es ella quien circuncida al niño. Y no es sino hasta que lo circuncida y avienta el prepucio a los pies de donde estaba Moshe y peleando con el ángel, que el ángel se va. Pues ahí podemos deducir que probablemente Séfora se había opuesto a la circuncisión y como no estaba completamente limpio Moshe, sino que había objeciones y solo imagínate quién habrá objetado para decir, no, 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 este no puede ser el libertador, el Goel, porque no está cumpliendo con todo. Hasatán. Hasatán que solamente nos está mirando para acusarnos, para decir, mira, tu siervo está haciendo esto, mira, tu siervo está haciendo lo otro, mira, ya dijo aquello, mira, no cumplió con esto, para descalificarnos. Pues muy probablemente por ahí, teniendo esta objeción Hasatán, que era totalmente procedible, que sí procedía esta objeción, por eso vino el ángel a atentar contra la vida de Moshe. Pero entonces vino la reacción, que comprendió a tiempo Séfora y
vino la circuncisión. Ya estando en orden, ahora sí, partamos a buscar la redención de todo un pueblo. Seguimos. Versos 27. Dijo el Eterno a Aarón, anda al encuentro de Moshe al desierto. Él fue y lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Refirió Moshe a Aarón todas las palabras del Eterno que lo había enviado y todas las señales que lo ordenó. Fueron Moshe y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Habló Aarón todas las palabras que había hablado el Eterno a Moshe e hizo las señales a los ojos del pueblo. Tuvo fe el pueblo, oyeron que recordó el Eterno a los hijos de Israel y también vio su sufrimiento, entonces se inclinaron y se prosternaron. 5:1. Después fueron Moshe y Aarón y dijeron al faraón, así dijo el Eterno Dios de Israel, envía a mi pueblo para que festejen para mí en el desierto. Y contestó el faraón, ¿quién es el Eterno para que oiga su voz a fin de enviar a Israel? No conozco al Eterno, ni tampoco a Israel enviaré. Y era entendible, ¿no? Porque hasta ese momento no se había manifestado ni se había conocido nada sobresaliente como nación del Dios de Israel. 3. Entonces les dijeron, el Dios de los Ibrín se mostró a nosotros, iremos por favor en un camino de 3 días en el desierto, ofreceremos al Eterno Dios nuestro, no sea que nos castigue con mortandad o con espada. Y les dijo el Eterno, el rey de Egipto, ¿por qué Moshe y Aarón habrán de distraer al pueblo de sus tareas? Vayan a vuestras cargas, dijo además el faraón. He aquí ahora son muchos el pueblo de la tierra, o sea, ya son muchos hebreos. ¿Los harán cesar de sus cargas? Ordenó el faraón, o sea, ¿vamos a perder tantos días de trabajo y tanta mano de obra? No, yo creo que no. 6. Ordenó el faraón en el día aquel a los exactores, o sea, a los capataces del pueblo y a sus guardianes, diciendo, no vuelvan a dar paja al pueblo para fabricarla de ellos, como ayer y anteayer. Ellos irán y recogerán para ellos la paja, pero la misma cantidad de ladrillos que ellos hacían ayer y anteayer pondrán obligatoria sobre ellos. No disminuirán de ella porque flojos ellos son. Por eso ellos gritan diciendo, vamos a ofrecer a Dios nuestro. Hagan pesado el trabajo sobre los hombres que lo realicen y que no presten atención a palabras falsas. Subraya ese verso 9, porque ese es el proceder de Satanás para con el pueblo de Israel, para con su pueblo. ¿Cómo procede Satanás, que es representado en Faraón? Hagan pesado la vida, el trabajo sobre ustedes, hijos de Israel, que lo realicen y que no presten atención a las enseñanzas de la Torah. Lo acabo de parafrasear, ¿sí? Y es así como Hasatán nos mantiene ocupados con muchas cosas para no escuchar la Dabar y motivarnos a servir al Eterno. Ese ha sido su proceder desde el nacimiento de la nación de Israel hasta nuestros días. Ay, Moré, como decíamos hace rato, ay, Moré, ore por nosotros, no tenemos trabajo. Bien, llegan a tener trabajo y ahora ya ni se aparecen. ¿Por qué? Pues porque están ocupados en el trabajo. Cuán dichoso el hombre y la mujer que sabe separar el tiempo del eterno para el eterno. ¿Hay que trabajar? Sí, hay que trabajar. ¿Hay que buscar el sustento? Hay que buscar el sustento. ¿Hay que trabajar para ahorrar y poder hacer de nuestras cosas, nuestros gustos, nuestras metas? Hay que hacer. ¿Podremos fallar una o dos veces? Sí, es normal, es lógico y entendible. Pero ya que se vuelva un patrón y una vida diaria, ya es otra cosa. Que ya falté en las clases una semana, ya falté a la otra semana, ya falté a la otra semana y me aparezco a la cuarta semana y ya me aparecí muy bien y vuelvo a faltar a la otra. Eso es lo incorrecto. Eso es lo incorrecto. Porque nos vamos enfriando y al irnos enfriando nos vamos alejando. Y al irnos alejando terminamos como todos unos egipcios, asimilados, paganizados. Ya no nos va a interesar las cosas del Eterno y por lo tanto se nos va a hacer fácil pecar. Y por lo tanto no vamos a hacer la voluntad del Eterno.
y por lo tanto seremos como las vírgenes insensatas, que se durmieron, o como los que fueron invitados a la boda. Hey, ven, hay una boda, un convite, ven, te invito. Ay, no, no, no puedo, estoy ocupado, acabo de comprar una viña y la voy a ir a probar. Ay, no, no, no puedo, acabo de comprar una yunta y la voy a ir a probar. Ay, no, no puedo, me acabo de casar y pues voy al casamiento, a la jupa, a mi luna de miel y no puedo, estoy ocupado. Bien, ¿no quieres? Perfecto. El Eterno te llama una, te llama dos, te llama tres, pero no quieres, perfecto. Dios, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, sigue siendo Dios con nosotros o sin nosotros. El Dios de Israel va a ser servido, obedecido, venerado, alabado, exaltado, glorificado con nosotros o sin nosotros. Somos nosotros los que deberíamos de estar siendo los sentidos privilegiados por ser parte de un pueblo. El Eterno. Si estamos, muy bien. Si no estamos, el Eterno sigue siendo el Eterno. Mejor que sea el Eterno con nosotros. Es nuestro deseo. Por lo tanto, cuídense de este proceder de Hasatán. Una vez más, que hay que trabajar, hay que trabajar. Que hay que buscar superación, hay que buscar superación. Pero cuida que no te apartes ni te olvides del Eterno. Una vez, ok. Dos veces, bueno, pero que no se haga una costumbre. Verso 10. Salieron los extractores, los capataces del pueblo y sus guardianes y hablaron al pueblo diciendo, así dijo el faraón, yo no daré a ustedes paja, ustedes vayan, tomen para ustedes paja de donde encuentren, porque no se deberá disminuir de vuestro trabajo nada. 12. Se desparramó el pueblo por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo para paja, pero los exactores, los capataces, apuraban diciendo, terminen vuestra tarea como la obra de cada día, tal como cuando había paja. Fueron castigados los guardianes de los hijos de Israel que habían colocado sobre ellos los exactores del faraón, diciendo, ¿por qué motivo no terminaron vuestra cuota fija para hacer ladrillos como ayer y anteayer, tanto ayer como hoy? Vinieron los guardianes de los hijos de Israel y clamaron al faraón diciendo, ¿por qué haces así a tus siervos? Paja ya no es dada a tus siervos, pero ladrillos nos dicen que hagamos. Entonces he allí que tus siervos son castigados, quedando como culpables de tu pueblo. Entonces el faraón contestó, flojos son ustedes, son flojos, por eso ustedes dicen, iremos y ofreceremos al Eterno. Ahora vayan y trabajen, paja no les será dada, pero la cantidad de ladrillos deben de dar. Vieron los guardianes de los hijos de Israel a ellos en mal diciendo, no disminuirán de vuestros ladrillos la obra de cada día. Entonces encontraron a Moshe y a Aarón parados a su encuentro cuando salían del faraón. Y les dijeron, aquí viene el reproche, ahí viene el reclamo. Vea el Eterno a ustedes y juzgue lo que nos hicieron ser odiosos a los ojos de Faraón y a los ojos de sus siervos para darles una espada en sus manos para matarnos. Volvió Moshe al Eterno, dijo, mi Señor, ¿por qué hiciste mal a este pueblo y por qué me has mandado desde que vine al Faraón para hablar en tu nombre? Se hizo mal a este pueblo y no has socorrido a tu pueblo. Bien, la redención no es fácil. El camino, el proceso a la redención no es fácil. Vienen tropiezos, vienen dificultades, vienen pruebas. Hay que soportar y hay que aguantar esos problemas, esas dificultades y esas pruebas, porque al final viene la redención. No es de ya, ahí viene la redención y ya la vas a obtener. Ya viene un cambio en tu vida, ya viene un mejor para tu vida. No es que ya de la noche a la mañana va a venir. Viene primero una prueba, viene primero una dificultad, viene primero un pasar por fuego para que podamos probar que somos dignos del llamamiento. Así que fíjate que el Eterno no nos promete la vida color de rosa. Ah, mira, cree en Yeshua y serás salvo tú y tu casa. Ah, parece un mensaje de color de rosa. No es así. En el proceso del camino del peregrinaje a la redención, en la vida que estamos viviendo, vienen problemas, dificultades familiares con el esposo, con la esposa, con los hijos, problemas económicos, problemas de enfermedad diferentes. Todo nos prueba para regresarnos a ser viles esclavos de Egipto, del pecado, o para permanecer firmes en medio de la prueba y la dificultad para que al final obtengamos esa redención esperada. Y es muy fácil decirlo, se dice bien fácil, pero tú sabes
las cosas que has vivido con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en lo económico, en la salud, y no es nada fácil, pero no es imposible. Hay personas que han padecido peor que tú y han salido adelante. Terminamos capítulo 6, verso 1. 6:1. Dijo el Eterno a Moshe: ahora tú verás lo que haré al faraón, porque con mano fuerte los enviará y con mano fuerte los echará de su tierra. Pero esto solo es el principio. Esto solo fue el principio de un batallar en contra de el adversario. Bendito sea Hashem que nos permitió terminar al término de esta parashá, que estos principios que hemos estudiado te puedan llevar a un acercamiento al Eterno, una intimidad con el Eterno y a un fortalecimiento a tu fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y en el Mesías ya revelado, Yeshua de Nazaret. Sigamos adelante, Ajim, no desmayemos, sino que busquemos perseverar en la voluntad, haciendo la voluntad de nuestro Padre Eterno. Quien habló con ustedes, Morel Isha, de la ciudad de Puebla. Shabbat Shalom.